Padre, bendito seas por crear los cielos y la tierra para que trabajen para el hombre. Y Señor, crear al hombre para que el hombre trabaje para los cielos, trabaje para la honra, Dios bendito. Yo bendigo, Señor, a estas mujeres que en el nombre de Cristo Jesús, hoy, pues ese grito del Teruá es por volver a su carne, por volver, Señor, a su misericordia, por volver, Señor, a tu semilla, por volver, Señor, a ser lo que son en una mesa, en tu casa, en tu reino y tu justicia. Santuario que purifica y santuario que mueve, Señor, espíritu y que mueve, Señor, verdad y que mueve mesas. Y bendigo, Padre de los cielos, porque esa es la gloria y la misericordia que esa mujer, que esas mujeres, pues pueden cambiar incluso, Señor, un linaje. Y que lo que nosotros hemos dejado de Salomón, pues en el nombre de Cristo Jesús, en Natán, en Zorobabel, pues lo vamos viviendo. Y ese es un sacerdocio santo, porque por cada uno de tus sacerdotes santos, siempre, Señor, habrá un memorial y habrá, Señor, una mujer que cambió, Señor, esa paga para volver en el nombre de Cristo Jesús a esa unidad que es la del varón y hembra. Y eso solamente Cristo lo puede hacer, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, porque el que hizo, Señor, el Sucor, el que hizo, Señor, estas santas convocatorias, el que nos hizo, Señor, para ese acercamiento, eres tú. Y por causa de ello, pues, produzca la tierra, se abran los cielos, porque ese es nuestro trabajo, para que, Señor, en el nombre de Cristo, eso siga dando el fruto de tus hijos, y sea un Sucot, en donde, Señor, nuestro fruto sea siempre que nuestro trabajo es para la casa, para el fruto y para la mesa correcta. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, nosotros tenemos que mencionar justamente la situación, estamos en el libro de Ageo, ¿no? Que, que aquí hay un asunto que es muy importante, hay un asunto de salario. ¿Qué es el salario? El salario es un asunto de recompensa. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuál es nuestra mejor recompensa, por eso comentaba, ¿no? ¿Qué tal el salario? ¿Qué tal su recompensa? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sentía María? En fin, pues todo esto está apuntando al mes sexto. Y lo importante de esto es lo que sucede en vivo y en directo en uno de los libros en donde se resume el pasado, el presente y el futuro de toda, de, de toda la creación, digamos así. Pero sobre todo en donde nuestra perspectiva puede cambiar y debe cambiar. Así que vámonos al libro. Esto está en el libro de Nehemías. Nehemías, Nehemías, uno de los héroes de la Biblia, se escucha prédicas y todas estas cosas, pero no creo que vayamos a alcanzar ahora. Espero que el Shabbat y el Teruá podamos unir las dos cosas. Así que Nehemías capítulo 6, verso 15, para que vea. Nehemías capítulo 6, verso 15. A ver, como casa del Dabar. Esto es en vivo y en directo, así de sencillo. Dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Qué le parece? Entonces,
lo que todos sabemos, no sé si usted ha escuchado lo importante que eran las murallas, ¿no es cierto? Lo importante que es para Nehemías las murallas. Y estas murallas fueron terminadas en 52 días, el 25. Lo que me llama la atención o lo que despierta, lo que cambia completamente la perspectiva de todo esto, es que el 25 es un día después del 24. Es decir, nosotros estamos hablando qué tenían en el corazón ellos. Y estamos hablando, por si no se ha dado cuenta, que todo esto va de la mano de la profecía de Zacarías, de Ageo y de Zorobabel. Así que el espíritu de Zorobabel versus el espíritu de Nehemías. ¿Qué le parece? ¿Qué, pa- ¿Qué le parece esta muralla? ¿Qué opina de esta muralla? ¿O qué opina del 25? ¿Pasaron por el 24 ellos o no pasaron por el 24? ¿Ah? Entonces, ¿qué haría usted? ¿Alguna acotación que usted pueda mirar? Dice, entonces continuemos. No sé si continuamos con esto. ¿No le dice nada a esto? Bueno, déjeme ver. Ya. Vámonos, vámonos al libro de Nehemías, capítulo 12, verso 27. Dice el 12:27. Tíralo, léalo, por favor. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación de la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Ya. Fueron reunidos los hijos Ahí nomás, ahí nomás. varones. Entonces, estamos hablando de la muralla, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que pasó aquel día. Luego vaya al 44. ¿Qué dice?
En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Ya, déjelo así, ¿no es cierto? Vaya al 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daban alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Ya? Entonces, mire, todo esto gira alrededor de la muralla. Lo que estaba hablando es que la muralla se completó. ¿No? La muralla se completó. Luego de la muralla que se completó, hubo la dedicación de la muralla. ¿El día cuándo? El día 25. ¿Y qué hicieron el día 25? Recién ese rato fueron a verles a los levitas. Es decir, y todo esto, se fueron a ver a los levitas, se puso en orden. Todo esto, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a Nehemías y de acuerdo a Zorobabel. Entonces, ¿cuál era el espíritu de Zorobabel? Lo primerito, lo primerito que tenía que hacer. Entonces, de acuerdo al espíritu de Zorobabel, lo primerito que ¿era la muralla o era la mesa? La cabeza. La mesa, Perdón, era, la mesa. era la mesa, ¿verdad? ¿Por qué él hizo la muralla? Interesante, porque si usted se va al libro de Nehemías, sí, sí me sigue, le ahondamos un poquito. Nehemías capítulo 2. Mire, Nehemías, ¿cómo empieza? Nehemías capítulo 2, verso 2, ¿qué dice? Léalo, por favor. Me dijo, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de tu corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ya, ok. ¿Cuál es el problema que descubre Nehemías? Una ciudad desprotegida. Si usted encuentra otra versión, la de tuya mía dice desolada o no dice desolada. Sepultada, pero yo decía desolada. Desolada, ajá. Habla Lugar de de los sepulcros de mis padres está desolada. sepulcros. ¿Ah? En No, ruinas. digo que habla de sepulcros que están con muertos, que No, están muertos. espérese un ratito. Todo lo que usted dice es cierto, pero hay un antecedente. Lo que le está diciendo es desolada. Y el momento que nosotros hablamos de desolación, ¿quién le dice que está desolada? ¿Cómo sabe que él está desolada? Por qué está desolada? Porque hay un problema. Ese problema, ¿quién le reveló? Ese problema le reveló Dios. No le reveló a Nehemías. Ese problema le reveló a quién? Le reveló a todos. Porque eso se hizo profecía. ¿Y se hizo profecía para quién? Se hizo profecía para Geo, se hizo profecía para Jesús, para Josadá, para Jesúa, y se hizo profecía para Zorobabel.
Y cuando se movió todo este espíritu, no se movió solo en ellos, se movió en todos. Y todos sabían el problema, más o menos como ahora usted y yo. No es que nosotros somos exclusivos, todo el mundo sabe que, cómo está la mesa. Punto. Y todo el mundo sabe para dónde iban los caminos. Entonces, los caminos de Nehemías ya están trazados. ¿Qué pide Nehemías? ¿Qué dice? Nehemías 2:7 y 8. ¿Qué pide Nehemías? ¿Qué pide Nehemías? Y a madera para edificar. ¿Ya? Quitar la desolación, pide. Exacto. Entonces, mire, va. No pide árboles de justicia, Marquito. Lo que, entonces, ahí hay un movimiento del espíritu de Zorobabel. Él lo que pide, él lo que pide es justamente, él lo que pide es la solución para el problema de la desolación. La solución para el problema, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que les pide Dios a todos? ¿Qué les pide? ¿Qué les pidió en Ageo? No les pide Reedificar. edificar, exactamente. ¿Y qué les pide para edificar? Vayan a buscar madera, vayan a buscar árboles. ¿De acuerdo? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué termina siendo murallas? ¿Por qué? Por lo que le dio miedo. ¿Por qué? Entonces, vamos a ponerle en orden la situación para los que acaban de llegar y para ponernos todos en perspectiva. Miren, nosotros pedimos el día 24, o mejor dicho, no, no es que pedimos. Nosotros tenemos el día 24 en la Biblia, porque nosotros tenemos un problema el día 25. El día 24 comienza la edificación, pero el día 25 empiezan los problemas, porque todos los problemas empiezan ¿por dónde? Todos los problemas empiezan por la muralla, aparentemente. Entonces, por eso, el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Nehemías se unen, se van moviendo, y resulta ser que se mueven tan claramente que le dan el problema. Pero el momento que le dan el problema, pucha, las soluciones son diversas, pero la solución de Dios no ha cambiado. El problema le dice cómo está la mesa. Entonces, ¿cómo está la mesa de Nehemías? ¿Y cómo está la mesa de la casa de Dios? ¿Cómo está? Entonces le dice, está, está con caminos, está con Jezabel, con, está con mucho trabajo. Esa es la palabra. Está con mucho trabajo. Pero todo el trabajo, no están trabajando. ¿Para qué está trabajando? Dios, por ponerlo así, ¿para qué está trabajando Dios? Dios está trabajando para que haya una buena cosecha, para que haya una buena cosecha. ¿Y esa cosecha cómo se llama? Esa cosecha se llama Sukkot, ¿sí? ¿Por qué Sukkot? ¿Cuál es la buena cosecha de Sukkot? Ahora, todos los demás, ¿para qué están trabajando? Todos los demás están trabajando simplemente para la cosecha. Entonces, una cosa es que se trabaje para la cosecha y otra cosa es que se trabaje para la cosecha de Sukkot. Bueno, entonces, analizábamos nada más que en 52 días, toda, todo este trabajo de Nehemías parece un trabajo fuertísimo, porque mueve todo.
pero resulta ser que su trabajo no se concentra en la cosecha, sino su trabajo se concentra mucho en las murallas. Ahora, ¿por qué? Pues algún rato lo sabemos. Pero lo que sí quiero mencionarle es que el día 25 ya tenemos un problema de muros. Ahora, ¿cuáles son los muros? ¿Cuáles son los muros? Ya. Vemos que los muros, ¿cuáles son? Hola, hola, príncipe. Hola, príncipe. ¿Cómo estás? Hermoso. Entonces, por eso le preguntaba, ¿qué tal fue su día 24? No importa cómo haya sido 24. Ahora vamos a ver qué tal es su día 25, porque vamos a ver qué tal están sus muros. Y ahora empecemos viendo los muros, ¿de acuerdo? ¿Cómo son los muros? ¿Qué es un muro para usted? Bueno, dejémosle cómo son los muros. Vamos con los muros que nos menciona el libro de Ageo. Entonces, el Los libro de muros Ageo, no deben ser muros de mantequilla. exacto, exacto. Entonces, lo que él hace, ¿de qué son? Muros de mantequilla. ¿Son muros de mantequilla o muros de piedra? Ahora, ¿por qué hizo él muros? Piedra. Los que él hizo son de piedra. Perfecto. ¿Y por qué hizo él muros? ¿Por qué? ¿Por qué Porque hizo muros? tal vez en su corazón no estaba o estaba muy endurecido y no sabía que los muros es Cristo. Vamos con las mujeres que son... ¿por qué hizo muros de Nehemías? ¿Por qué? Porque le faltaba como rodear, ¿no? O Tal sea, le vez por faltaba miedo, mujeres. Marquito. Vea. Sí escuchó, por eso, vea, por eso. Adri, primero Por escuchen miedo. por Mía. Mía, escuchen todos a Mía. ¿Por qué hizo muros Mía? Porque le faltaba mujeres para rodear. ¿Le escuchó? Por falta de unidad. ¿Escuchó lo que dijo Mía? Ujú. Esos son los muros de mantequilla. Dios, entonces, el día 24, exactamente, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba María? Y pregunta, ¿cómo estaba Nehemías? Antes del 24, 52 días antes, 52 días, Nehemías, ¿cómo estaba? Mire cómo estaba. ¿Estaba triste o estaba alegre Nehemías? Mire, lo único que sabemos es que Nehemías estaba desolado, que él sabía lo mismo que todo mundo que estaba desolado. Y lo que sabía es que para evitar lo desolado, ¿qué se necesita para evitar la desolación? ¿Qué se necesita para evitar la desolación? Mesa. El único, el Mesa, único, decía yo. exacto, el único requisito que Dios les dijo para evitar la desolación. Porque ¿qué es la desolación? Vamos, ¿cómo está? Vamos, cómo está la cosecha? En el libro de Ageo lo dice. Han trabajado mucho, han sembrado mucho, han trabajado mucho, han pensado y hasta han comido mucho. Pero ¿qué han hecho con todo esto que es mucho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Se lo han tragado. Se lo han tragado, se han tragado. Ahora, vamos con los cielos. ¿Qué ha pasado con los cielos? Los cielos se han secado. ¿Qué más? Se ha retenido la lluvia. ¿Qué más? Se han cerrado. Ha estado. El rocío no hay. No hay rocío. Exactamente. ¿Dónde está Rocío? Ya se fue Rocío. ¿Qué ha pasado con el Rocío, Rocío? ¿Qué ha pasado? Entonces, el día 24, fue el día del Rocío. ¿Por qué? Porque el día de 24 fue el día de que una mujer cumpla la palabra. Esa mujer se llamó María. Porque esa María, ¿qué hizo María?
¿Verdad que estamos antes de trompetas? Hizo lo que no hizo Nehemías. ¿Qué no hizo Nehemías? ¿Y qué no hizo ningún hombre? Ningún hombre hizo eso. Pero hizo María. ¿Qué hizo María? Rodear. Dígalo, Rocío de la palabra. Concebir, dígalo, Levantó dí- mesa. dígalo nuevamente mía. ¿Qué hizo? Rodear. Rodear Diga, Rodear. ¿ya? ¿Y a quién rodeó? a Cristo. A Cristo. No le rodeó a Cristo. Cristo todavía no venía. No venía. Tenía que ver a quién rodeó. A sí misma primero. Amén, amén, amén. A sí misma primero. Y al rodearse a sí mismo, ¿a quién rodeó? La palabra. A su unidad. A su unidad. ¡Ah! Exacto. Rodeó a su unidad. Entonces, por eso, verá, por eso, mire, Sukkot no es el día de cuánto usted va a dar en la casa del Dabar. No es el día de cuánto de cuánto le están pidiendo. No, es el día de la cosecha de Sukkot. No de la cosecha que no satisface. No de la cosecha que se ha ido por saco roto, no de la cosecha que se ha partido a la mitad, no, es la cosecha del completamiento, no de la última cosecha. ¿Le cachó? Y por eso, ahí tenemos a un Nehemías que, moviendo el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Ageo, él vio la desolación. Pero, ¿qué se le ocurrió a él? Voy a hacer muros. ¿Qué muros hizo entonces? Verá, ya, vamos. ¿Qué muros hizo Nehemías? O mejor dicho, ¿qué muro hicieron los varones? O mejor dicho, ¿por qué hizo muros? Volvemos a Nehemías. ¿Por qué hizo muros? Nehemías capítulo 2. A usted que le encanta el libro de Nehemías, porque la edificación, los muros, hay libros, hay prédicas, mucho Nehemías, tenemos que trabajar como Nehemías, y le dan todas las cosas. ¿Por qué hizo muros Nehemías? Por muchos caminos. Amén, ya, nuevamente, aquí Porque no había necesitamos, sido rodeado, entonces levantó muros para ajá, eso. ajá, amén. Ahora exactamente, ahora necesitamos un Nehemías. Sergio, si puedes leer, bienvenido. Si no, me tocaba a mí aquí ser el único Nehemías. Y aquí soy el Nehemías. O aquí hay mujeres que saben a quién rodean. Por desolación, Marquito, por Por desolación. desolación. Amén. Mire, lea. ¿Dónde está? Le voy a leer. le falta mantequilla, leche y miel. Nehemías, le falta mantequilla, leche de miel. Todavía le falta. Sergio, lee, por favor. Nehemías 2:1 y Nehemías 2:5. 2:5 y 2:6 creo que era. Sergio, Buenas ¿quieres? noches con todos. A ver, Qué gusto, Nehemías Sergio. 2, 1. 2:1. Y luego te vas Y al fue que 5 y al 6. y fue en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Voy al 5 directo o Al avanzo por el 3. 3? Al 3. Y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y me Ya. dijo el rey: ¿Por qué hizo murallas? Ya, ahora continuemos. Vamos al verso 5. 5. Sí. Y dije al rey: si al rey place y agrade tu esclavo delante de ti,
que me envíes a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Ya, continuamos. Chuza, es que esto está emocionantísimo. Sigue, Sergio, sigue. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Hay un paréntesis aclaratorio. ¿Hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y el asunto agradó al rey y me envió, y yo le señalé el tiempo. El 8, Además por le dije al favor. rey, El el 8. 8. Y carta para Asaf, guarda de la huerta del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré. Ya. Y me lo otorgó el Amén. rey según la benéfica mano del Señor sobre mí. ¿Qué era lo primero para Nehemías? ¿La muralla o la madera? La madera fue lo primero que pidió. Ya, exactamente. ¿Y por qué edificó la muralla primero? ¿Por qué? Para mí, porque así leyendo, porque sí, lo prioritario para él fue la muralla para... Él no dijo como que la ciudad de mis padres, sino dijo la ciudad del sepulcro de mis padres. Entonces, digo yo Nada, por ahí tenía. Yo nada, creo Sergio. que eran las murallas de sus padres. Ya. Espérese, espérese. Le voy a dar nuevamente. ¿Por qué María? ¿Qué hizo? Vamos con Mía. ¿Qué hizo María el día 24? ¿Qué hizo? Antes de que venga Cristo, antes de que venga el Yom Teruah. Esa mujer necesitamos para el día sábado y el día viernes, por si acaso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo María mía? Dilo, por favor. Se sentó en la mesa correcta. Lo que dijiste antes. Ah, se rodeó. Fue mujer. Rodeó. Una mujer rodeó. Exacto. ¿A quién rodeó? A ella y a su unidad. A ella y a su unidad. Hizo unidad. Y rodeó a un verdadero varón. Y rodeó porque esa mujer, resulta ser que esa mujer, ya. Entonces, ahora, vamos. ¿Quién le estaba rodeando? ¿Quién le estaba rodeando? A Nehemías. Una ¿No le desolada, cachó? ¿Ah? una desolada. Sergio, ¿no cachaste tu paréntesis? ¿Quién estaba rodeando a La Nehemías? reina de este rey. Una ¿Por qué? desolada. ¿Por qué ese versículo le menciona a la reina? Por eso los muros. Por eso los muros. Y si le rodeaba ella, o mejor dicho, ella, ¿a quién le rodeaba? Le rodeaba al rey y el rey le rodeaba a él. ¿No es cierto? ¿Qué condición tenía Nehemías? ¿Qué clase de madera era Nehemías? ¿Qué clase de árbol era Nehemías? Dilo, Sergio. Pues aquí lo pone como siervo. A ver, te voy a hacer otra pregunta. Para ser el que le da vino al rey, ¿cuál es el requisito? Ser eunuco. ¡Ah! ¡Ajá! Por fin apareció, entonces apareció Rocío. Apareció Rocío. ¿En dónde estaba Rocío el día 24? Rodeando. ¿A quién estaba rodeando? Trabajando. Ya se da cuenta lo que es el día 24. Entonces, el día 25, inmediatamente el día 25, y ahora estamos en el día 26, el día martes, del domingo al martes. ¿Qué le está diciendo usted? ¿Qué quiere ser? ¿Un constructor como Nehemías? Donde todo el espíritu de Ageo y el espíritu de Zorobabel. ¿En dónde está el espíritu de Zorobabel? Porque para un eunuco, para un árbol seco, lo primero siempre va a ser las murallas y la mesa. ¿Sí o no, Sergio? Ahora pregunta, ¿para quién era más importante las murallas?
¿Para Nehemías, para el rey o para la reina? Para la reina. Pero por una cuestión de sitiamiento. Claro. Ahora por una cuestión de sitiamiento. De O por miedo. por una cuestión del 24 y del 25. Nunca va a cambiar el día 24 y el día 25. Nunca va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar nunca? ¿Por qué? Porque van a ver los caminos de tu corazón. Sencillo. ¿A dónde los caminos de Dios? ¿A dónde le estaban llevando? ¿A dónde? A Nehemías, ¿a dónde le estaba llevando a Nehemías? Su Los unidad. caminos del Señor al Sucot. Pregunta, ¿a dónde les lleva? Vamos con Nehemías, a todos les gusta Nehemías, porque el de las murallas, a todos les gusta Nehemías. ¿A dónde les llevaron los caminos de Nehemías? ¿A dónde? Les llevaron a ser copero del rey. Pregunta, ¿por quién llegó a ser copero del rey? ¿Por quién? Dilo, Mía, ¿por quién llegó a ser copero del rey? Dígalo, Lina, ¿por quién? Por la falta de rodear. Por la falta de tener quien le rodee. Por la reina. Exactamente, por la reinita, por la reinita. ¿Sí? Porque exactamente, detrás de un Nehemías y detrás de una muralla está una reinita. Imagínense. Y ahora nosotros, qué tipo de murallas tenemos nosotros? ¿Quiere seguir viendo en vivo y en directo esto? ¿Quiere seguir viendo en vivo y en directo esto? Sí. Sí, Marquito. Vea, vamos a Nehemías 2, a Nehemías 9. Perdón, a Nehemías 6. Solo esto es introducción, Nehemías 6. Porque esto no, vea, esto es importantísimo para nosotros como mujeres y hombres de la casa del Dabar, para que vea lo que es el 24 y que vea que no es una, y que este Yom Teruah, y ese Yom Teruah de María, y esos muros de María, María no lo hizo por hacer murallas, para hacer murallas. ¿Qué hizo María? María tuvo que primero poner en su corazón. ¿Y qué tuvo que poner? El espíritu de Zorobabel. ¿Y qué tuvo que hacer? Cambiar la historia de Salomón. ¿Y qué tuvo que hacer? Cambiar la historia de Zorobabel. ¿Y qué tuvo que hacer? Cambiar la historia de Nehemías. Tremenda mujer. Esa es una mujer que se sienta a la mesa y mueve todos los espíritus. Tremenda mujer. Una mujer que está en el 24, en donde tiene que estar el 24. Porque el 25, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaban todas las mujeres del 25? ¿En dónde estaban? ¿Quieres saber en dónde estaban? Nehemías 6. Ahí le vemos. Nehemías 6:15. ¿Qué le dice? La muralla, mire, la muralla fue terminada el 25 de Elul en 52 días. ¿En dónde estaban las mujeres? Todavía no sabemos en dónde estaban. Todavía no sabemos Dijo, perdón. no sabemos de dónde estaban las mujeres. Vamos de dónde estaban las mujeres. Mire, seguimos en Nehemías 12. ¿En dónde estaban? Nehemías 12:27. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a todos los levitas de los lugares para traerlos de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, con címbalos, arpas y liras. En las murallas. ¿En dónde estaban exacto, ¿en dónde estaban las reinitas? Muy bien.
Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, consagraban pasto para los levitas. Y los levitas consagraban para los hijos de Aarón. Pero coincidencialmente, en el día de la dedicación, ¿cuándo fue el día de la dedicación? El día de la dedicación fue, ¿cuándo? El 25, pues, no sé si le cachó, sí. Bueno, le digo yo, el día de la dedicación de la muralla, obviamente es el día de la inauguración de la muralla, es el día de la renovación de la muralla, es el día del estreno de la muralla, el 25, un día después del 24. ¿Qué se estrenó entonces en la muralla? ¿Qué se estrenó? ¿Qué se estrenó? El día de ayer, ¿qué estrenó usted? El día de ayer usted estrenó, el día de lo que estrenó, ¿en dónde estuvo el día 24? ¿En dónde estuvo el día 24? El día 24 estuvo en una muralla. ¿En qué tipo de muralla? ¿En una muralla de reinita? ¿O en una muralla de mantequilla? ¿O una muralla de Manuel? ¿O en una muralla de una mujer que sabe rodear? A Gabriel. Una muralla de un hombre que sabe rodear a Gabriel. ¿Dónde estuvo el día 24? ¿Dónde estuvo? Mía, ¿dónde estuvo? Lina, ¿en dónde estuvo? Alexandra, ¿en dónde estuvo? No, no me diga a mí, no me diga a mí. Eso le están diciendo a sus generaciones. Porque el día 25, el día de ayer, por eso no prediqué eso, porque ahora todavía tenemos pocos días para llegar a Yom Teruah. Porque el día de ayer usted estrenó muralla. Y al estrenar muralla, estrenó reinita. Y María, ¿qué pasó? Se quedó. ¿Y Zorobabel qué pasó? ¿Cómo va a llegar? Entonces, ¿a qué cosecha quiere llegar la reinita? A ver, ¿a qué cosecha quería llegar la reinita? ¿Por qué le dio permiso a la reinita? ¿Por qué? ¿Por qué le dio permiso? ¿Por qué le dio permiso el rey? ¿Por qué le dio permiso? No haber sido por su codo, solamente por la cosecha. Dígalo, pues dígalo. Por la cosecha. Por la cosecha. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que dice el libro de Ageo. Por la recompensa. Por la paga. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el día de ayer, ¿qué estrenó? Nadie quiere hablar. Por eso le digo, mejor haga las preguntas usted, porque así ampliamos. Porque si no, cuando yo me hago las preguntas, yo sigo orando. Pero cuando me hago las preguntas, ya tengo amplitud, pucha. No es bonito hablar así, a mí no me gusta hablar así. Pero es una realidad. Pero ¿sabe por qué es hermoso? Porque es todo. Imagínese todo el amor de Dios. Imagínese póngale del lado contrario. Imagínese, ¿qué diría primero? ¿Qué diría Exalto? ¿Qué diría la reinita? ¿Qué diría? Toda la bendición de Dios. ¿Qué más diría la reinita? ¿Qué más diría? La abundancia. Toda la abundancia de Dios. ¿Qué más diría la reinita? Todas las bendiciones que traes. Las bendiciones que a pesar, mire, que a pesar de que nos llueve, a pesar de que estén trabajando, pues nos da más carga para trabajar. ¿Qué más le diría la reinita? Que a pesar que la cosecha está floja y a pesar de que ha habido los cielos, pues tenemos más fuerzas para trabajar. Y tenemos ahora un Nehemías para trabajar. ¿Y qué tan bendecido este Nehemías que en 52 días saca toda una muralla? Pero ¿qué diría usted de Dios?
Yo no diría que tanta paciencia. ¿Qué tanta exactitud de Dios para levantar a una rodeadora? Para levantar a una verdadera muralla, para levantar a unos verdaderos vientos y espíritus que muevan, que le muevan y le sigan moviendo a los hijos. Qué verdadero sello. Y no más fuerza, y no más plata, y no más de semilla, para que vuelva a caer en el mismo ciclo las cosas. Y qué tan exacto Dios, que los únicos que llegan a Sucot, ¿sabe quiénes son? Los que llegan a Sucot, los que llegan a Sucot. Porque al otro día de Sucot ya encontramos, ya, usted sabe a quién encontramos, al otro día de Sucot, ¿a quién encontramos todos los años, todos los años, al otro día de Sucot? ¿A quién va a encontrar usted al otro día de Sucot? ¿A quién? Mira, no cierre. ¿A quién va a encontrar todos los días después de Sucot, el siguiente día después de Sucot? Al mismo que encontró Cristo Jesús. ¿A quién encuentra? Después de Sucot, ¿a quién encuentra? No le encuentra a María. No le encuentra a Nehemías, o le encuentra un montón de Nehemías. ¿A quién le encuentra? ¿A quién le presentan? Todos los años. Porque escrito está, al otro día de Sucot, Dios fue al templo a ver qué murallas había y encontró a Nehemías y encontró a la reinita. Porque ¿a quién encontró? Encontró una prostituta. ¿Y la rodeadora? ¿Y por qué una prostituta es una prostituta? ¿Por qué una prostituta es una prostituta? ¿Por qué? Ni siquiera por la paga. Así que se vinieron abajo esas murallas. Hermoso. Se van a venir abajo esas murallas. El sábado se vienen abajo esas murallas. Amén. Eso es Teruá. ¿A quién les echó abajo el Teruá? El Teruá. El Teruá, la primera obra que hizo el Teruá, no por la fecha, sino por la obra. El Teruá, la primera obra que hizo fue echarle abajo. Venga, estoy predicando del Teruá, pero yo creo que pero bueno, dejémosle. Entonces, ¿quién llega a Teruá? ¿Quién llega a Teruá? ¿Quién? ¿María o la prostituta? María. Las dos. Las dos. Los que saben rodear. Amén. Qué hermoso. Los que saben rodear. Nehemías. Mire, ahora sí vamos con Nehemías. Todavía tenemos. ¿Está listo para Nehemías? Nehemías capítulo 13. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día después del 24? ¿Coincidencia? Uy, pero qué bonito. Hola, príncipe. ¿Sabe cómo se llama él? Gabriel. ¿Y sabe qué va a tener siempre Gabriel? ¿Qué va a tener? Amén. En los cielos, ¿qué tiene Gabriel? ¿Qué tiene? Mesa. Rodéame. Y entonces, Siempre va a estar rodeado. ¿y quién le rodea por eso? ¿Y quién le rodea a Gabriel? ¿Quién? Las mujeres, exacto. Lo nuevo que hizo Dios, hizo María. María fue capaz de rodear ¿a quién? A un Gabriel. No a un varón cualquiera, no a un Ishi, no a un Adán, sino a un Geber, a un prevalecedor, a uno con linaje, a uno con teruá, no a un Nehemías, sino a un Zorobabel.
Entonces, ¿está estrenando murallas o está presentándose las murallas que tienen que caer? Nehemías capítulo 13. Aquel día de la dedicación, es decir, el 25:13 dice, aquel día, por si acaso, le pongo para que sepa, aquel día en la Biblia no dice, pero está hablando del día 25, es decir, el día de ayer. Al día de ayer, escuche, el día de ayer se leyó el libro de Moisés a los oídos del pueblo y se encontró escrito en el que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. ¿Por qué? Por sus murallas, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que ¿qué? Contrataron una muralla. Contrataron a Balaam para maldecirlos, pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la ley, ¿qué hicieron? Hicieron más murallas. Ante esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, ¿era pariente de quién? De Tobías. ¿Quién era Tobías? Recuérdeme a alguien. Tobías Que era un vivía en la amor. casa de los ¿Quién que era vivía. Tobías? Tobías tiene nombre y apellido. Tobías el moabita, el amonita. Ujú. ¿Quiere leerlo? ¿O seguimos viendo las murallas? Sigamos, sigamos. Solo le pongo. Es Nehemías capítulo 2, verso 10. Cuando se enteraron Sanballat, Horonita, y Tobías el oficial amonita. Entonces, ¿en dónde estaban? ¿En dónde estaban las murallas? ¿En dónde? Sucedió que excluyeron a todo extranjero, es decir, pusieron murallas. Se fue entre el verso 3 y el verso 4. Ya se fue Nehemías. ¿Y por qué se fue Nehemías? ¿Por qué se fue? ¿A dónde se fue Nehemías? Nehemías capítulo 3, verso 6. Durante todo ese tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso. ¿A dónde se había ido? Ante esto, Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y que era pariente de Tobías, le había preparado un gran aposento. ¿En dónde? En el lugar de los tesoros, donde anteriormente se le colocaba las ofrendas de cereal, de incienso, de utensilio, los diezmos de cereal, de mosto y de aceite. ¿Quién se comió? ¿Quién se comió toda la producción? ¿Quién se comió? ¿Quién? Se comieron las murallas. La reinita es. Se comió, se comió. ¿Por qué se comió este? Porque este era pariente del sumo sacerdote. Es decir, ¿con quién tenía compromiso este? ¿Con quién? No me meto con el sumo sacerdote. Me meto mejor con este. ¿Con quién tenía compromiso este? Este Tobías, ¿con quién? Era amonita, ¿con quién tenía compromiso? Con su reinita. Con una Exacto. mesa con tal. Sí, Erika, dígalo, con su reinita. ¿Y su reinita qué hizo? Le hizo que haga los muros. Pero
Resulta ser que la reinita, ¿cuál era la reinita? La reinita, nada más ni nada menos, que era ¿cómo se dice? La hija del sumo sacerdote. ¿Me explico? Ujú. Entonces, ¿en dónde estaba metido ¿en dónde estaba metido el problema? ¿En el Tobías o en la hija? En la hija, ¿Y el papá? en el sacerdocio. ¿Y entonces el papá en dónde estaba metido? En las murallas. Mm. Por eso una mujer es intocable. Bueno, sabe culturalmente lo que dice. ¿Ya? Mm. Y entonces, ¿en qué se convirtió? ¿Sí ve? ¿En qué se convirtió la cosecha? ¿En qué se convirtió el Sucot? ¿En qué? ¿En qué se convirtió el Sucot? ¿En qué se convierte el Sucot? ¿En qué se convierten las santas convocatorias? ¿En qué se convierten los diezmos? ¿En qué se convierten? ¿En qué? En En descanso remuneraciones. para En todo. remuneraciones. Mm. ¿Y las remuneraciones qué mueven? Las remuneraciones mueven el dinero común. Mm. No, ¿me sigo metiendo con eso o hasta ahí dejamos? Dejémosle hasta ahí, porque esto continúa, esta historia continúa. Lo que le estoy diciendo es que o una mujer rodea a un varón, rodea a un Gabriel, o esta mujer aquí estaba rodeando a un A un, poderoso, a un a un, Gibón, y a aquí un este, amonita, perdón, a un amonita. a un amonita, pero no una amonita cualquiera, sino una amonita. Entonces, ¿cuál fue la solución? ¿No es cierto? Dice, yo no estaba. Ahora, cuando vine a Jerusalén, el verso 13, cuando vine a Jerusalén, ¿sí ve? ¿Quién tenía que haberse quedado ahí? ¿Quién? ¿Quién tenía que haberse quedado? ¿Quién se quedó ahí? El Ahí se, sacerdote. el problema que se quedó ahí fueron las murallas. Y las que estaban en las murallas se quedaron. Pero cada vez que usted vea una muralla, usted tiene que recordarse que ¿quién debe estar ahí? Una María, porque una María echó abajo murallas y se convirtió en una rodeadora. Pero ahí no había rodeadora, sino ahí que había murallas. Dice, me enteré del mal que Eliasib ha hecho por favorecer a Tobías. ¿Por qué le favoreció a Tobías? ¿Por qué? Porque ya tenían una muralla compartida. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Ordené. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido al campo. ¿Por qué se fueron al campo los levitas? ¿Por qué? Porque no tenían murallas de mantequilla, sino también tenían murallas de sus reinitas. ¿Le cachó? ¿Sí o no? ¿Le cachó? Seguimos. Pásese, o que usted lea en su casa, pero pásese al verso, a ver si había reinitas, a ver si había murallas. Mire, números, pásese al verso 23. ¿Qué dice? Puede leerlo. Para que esté ahí, por eso, para que participe, ponga su voz. ¿Qué dice? Verso 23 y 24.
En aquellos días a judíos que iban tomando mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ya, Y hasta ahí. Ahora, pásese, por favor, pásese al verso 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib era yerno de Sanballat, el horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra Ya, los que para, contaminan ya. sacerdocio. ¿Para quién trabajan las murallas? ¿Para quién trabajaron las murallas? Para sus propias murallas. ¿Y a quiénes metieron en las murallas? Este era Oronita, ya le leí que el otro era Amonita, le leí, ¿no es cierto? Nehemías 2. Sí. Oronita, la región de Oronita, ¿a dónde pertenece? Pertenece al territorio de Moab. Entonces, ¿qué era? Moabita. Moabita. Entonces, las murallas aquí estaban rodeando. Aquí rodean las murallas. A los moabitas. Es que para que no sé si las mirellas podríamos ponerle así. Las mirellas a quienes rodean. Porque se da cuenta. Entonces, el día 25 ya vio lo que empieza. Ahora vamos con la sanidad. ¿Qué hizo Dios? La sanidad, ¿cuál hizo? ¿Cuál fue la sanidad que hizo? La sanidad de Dios del día 25 es mostrarles sus murallas, mostrarles su condición, mostrarles su condición de varones, mostrarles su condición de Nehemías, mostrarles su condición de mujeres, mostrarles sus condiciones, mostrar la condición de sus hijos. Usted quiere eso para sus hijos, usted quiere eso en su sacerdocio, usted quiere eso en sus levitas. ¿En dónde tiene eso? El momento que en su mesa se meten eso, porque si se meten en su mesa, ¿en dónde se le van a meter? La mesa mueve murallas, porque la mujer, las murallas de Dios, rodean con espíritu, es decir, rodean con verdaderas murallas. Entonces, María, el día 24, ¿qué fue? Una verdadera muralla. Y el día del Teruá, ¿qué hizo caer? Las otras murallas. Así que tiene usted estos días para ver todas las murallas que están en sus hijos, en su casa, en su sacerdocio, metidos en sus tesoros, metidos en los cielos, metidos en la tierra. Y lleve su teruá, lleve sus instrumentos, no para cantar y bailar, sino para, en el nombre de Cristo Jesús, levantar una verdadera muralla y hacer que caigan esas falsas murallas. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Nehemías 13, ahora le toca a usted ver, no ver el problema ajeno, facilito ver la paja, ahora ver su problema, y ver si usted va a llegar a su Sukkot o usted quiere celebrar su Sukkot. Una cosa es hacer una fiesta cualquiera y otra cosa es completar una cosecha. Y en el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, completos somos, varón y hembra somos. Y vamos a un Sukkot que completa una cosecha completa. Porque esa es recompensa para Dios y para mi vida. No una paga de ramera, sino una recompensa de identidad.
Preguntas. ¿Qué hacemos, Mía? Ya te vas. Me voy. Rodear, Lina, ser mujer. Lina, ¿qué hacemos? Tengo un minuto. Ser una María que Ah, rodea. ahí tengo para entender. Alexandra, ¿qué hacemos? Adri, ¿qué hacemos? Sergio, ¿qué hacemos? Rodeamos, Maquito. ¿Perdón? Rodeamos. Amén, amén. Sergio, ¿qué hacemos? Levantamos un teroa y ¿Perdón? vemos los muros que sí hay que, vemos esos muros que hay que empezar a derribarlos y volver a los muros de mantequilla. Vuelvo a, exacto. Emanuel, exacto. Emanuel, los sacerdotes y los hijos de Dios vuelven a esa mantequilla, a esa leche y esa miel. Katia, ¿qué hacemos? Amén. Botamos las murallas y Amén. levantamos nuevas murallas. Amén, verdaderas murallas, amén. Ya ves, eso es una mujer, es facilito el idioma para las mujeres. Yo no puedo decir lo que están diciendo ustedes. Yo dije un montón de cosas, pero lo que ustedes me dicen es... Carmita, ¿qué hacemos? Rodeamos a nuestros hijos. Primerito a Cristo. Segundo, a su unidad. Y tercero también a lo que sigue. Erika. Volver a la unidad, Malquito, con uno Amén. mismo. Sí. Amén, amén. Ya ves. Rocío, en una sola palabra. Súper chévere. Dios les pague. Rocío, ¿qué hacemos? Ser Marías, ser Anas. Esa es mi recompensa. Bendito sea Dios. Esa es mejor recompensa que cualquier cosa, porque me garantiza cielos, tierra, hijos, sacerdocio, casa, Sucot. Benditas sean, benditas del Señor, por todo lo que Dios está sanando en sus vidas, pero por toda esa sanidad que es levantar una verdadera rodeadora. No de un varón, sino rodeadoras de Cristo. En Cristo Jesús, en unidad de espíritu, nos vemos en Teruá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un abrazo. Gracias por todo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones, un abrazo.